Encontrándose presentes entonces los intervinientes, los acusados y constituido el tribunal, se declara iniciado el presente juicio. Bien, a los acusados le voy a hacer presente que ustedes tienen derecho a este juicio, que es oral y es público, para determinar si son inocentes o culpables de la acusación que ha instruido el Ministerio Público en su contra y a la que se han adherido los querellantes. ¿Ya? Frente a esto, ustedes tienen derechos y obligaciones. Deben permanecer en la sala durante todo el transcurso de la audiencia, pero manteniendo siempre buena conducta. Si por algún motivo necesitan salir, lo hacen saber a través de sus abogados y si se les autoriza, cuando se reintegren, se les va a hacer comunicar todo lo que ha sucedido en su ausencia. ¿Ya? Tienen también derecho a ser asistidos por sus abogados, quienes realizan la defensa técnica, y pueden comunicarse con ellos libremente durante todo el desarrollo de la audiencia, pero deben hacerlo en voz baja para no impedir que ésta se desarrolle normalmente. Y además porque el tribunal no tiene por qué enterarse de las conversaciones que ustedes tengan con sus abogados. ¿Ya? Tienen también el derecho a guardar silencio respecto de esta imputación que se les hace, pero pueden renunciar a ello y declarar. Y en ese caso van a ser interrogados por el fiscal, los querellantes, sus abogados y eventualmente por estos magistrados. Esa decisión la pueden tomar de acuerdo con sus abogados y yo les voy a consultar más adelante respecto a este punto. ¿Les quedan claros sus derechos y obligaciones? Bien. Ahora voy a dar lectura a la acusación. Esta dice que el día 27 de octubre de 2012, aproximadamente a las 1 hora, en circunstancias que la víctima, Luciano Rendón Cárcamo, se encontraba en la vía pública, específicamente en las inmediaciones de la intersección de Avenida Américo Vespucio con calle Los Guindos, comuna de Peñalolén, Santiago, en compañía de un grupo de amigos, arrancando los carteles de propaganda política existentes en el lugar, en el contexto de las elecciones municipales que se desarrollarían al día siguiente, fueron abordados por un grupo de sujetos que se trasladaban en 2 vehículos, que desempeñaban funciones en los comandos de los candidatos que disputaban dicha elección en la comuna de Peñalolén, entre los cuales se encontraban los imputados Manuel Francisco Ortiz Muñoz, Juan Francisco Gómez Arévalo, José Luis Concheso Castillo y Julio César Encina Garrido, quienes, premunidos de objetos contundentes, tales como palos o fierros, se acercaron a la víctima Rendón Cárcamo con la intención de matarlo y lo agredieron con golpes de pie y puño y con los objetos contundentes mencionados en la cabeza, tronco y miembros, provocándole un trauma cráneoencefálico y lesiones contusas de agresión, defensa y caída en la cabeza, tronco y miembros. El trauma cráneoencefálico consistió en fractura de cráneo, hematoma subdural y contusión hemorrágica frontal y parietal derecho, lesiones de carácter grave, que de no mediar socorros oportunos y eficaces, pudo provocar daño neurológico a la víctima y una gran probabilidad de morir. A juicio de la Fiscalía, los hechos antes descritos son constitutivos del delito de homicidio simple, que está descrito y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en grado de ejecución frustrado. Estimó asimismo que la participación que les correspondió a los 4 acusados es en calidad de autores. Y en relación a los acusados Manuel Ortiz Muñoz y Gonzalo Concheso Castillo, estima que concurre o les beneficia la atenuante contemplada en el número 6 del artículo 11 del Código Penal, esto es la irreprochable conducta anterior. Y respecto de los acusados Juan Gómez Arévalo y Julio Encina Garrido, se indica que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad.
En consecuencia, requiere se imponga a los acusados las siguientes penas. A Manuel Francisco Ortiz Muñoz, 4 años de presidio menor en su grado máximo. A Juan Francisco Gómez Arévalo, 5 años de presidio menor en su grado máximo. A Gonzalo Luis Concheso Castillo, 4 años de presidio menor en su grado máximo. A Julio César Encina Garrido, 5 años de presidio menor en su grado máximo. En todos los casos con las penas accesorias correspondientes y, por último, que se aplique el artículo 17 de la Ley 19.970 más el pago de las costas de la causa. La víctima, Luciano Rendón Cárcamo, representada por su abogado querellante, Carlos Quesada, presentó acusación particular en contra de los imputados ya señalados. Señaló que los hechos serían los mismos consignados en la acusación fiscal a los cuales se dio lectura, pero que los califica como lesiones graves, gravísimas, que están descritas y sancionadas en el artículo 397, número 1 del Código Penal, las que estimó en grado de ejecución consumado. Estimó asimismo que les ha correspondido participación a los 4 acusados en calidad de autores. Invocó respecto de Ortiz Muñoz y Concheso Castillo las atenuantes establecidas en el artículo 11, número 6, y en relación a Gómez Arévalo y Encina Garrido, refirió que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. En cuanto a las penas, requirió para Manuel Francisco Ortiz Muñoz la de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo. Para Juan Francisco Gómez Arévalo, la de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Para Gonzalo Luis Concheso Castillo, la de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y para Julio César Encina Garrido, 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, en todos los casos, más las accesorias legales, la aplicación de artículo 17 de la Ley 19.970 y el pago de las costas de la causa. Ofreció los mismos medios de prueba, más un testigo adicional. Los abogados querellantes, en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, también presentaron acusación particular en contra de los 4 imputados. Calificó los hechos como de homicidio simple y respecto de las atenuantes, previamente los consideró a todos, consideró que todos participaron en calidad de autores y que concurren respecto de Ortiz Muñoz y Luis Concheso la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, y respecto de Gómez Arévalo y Encina Garrido no hay circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar. Ofreció los mismos medios de prueba que la Fiscalía y solicitó las mismas penas. Y en cuanto a los hechos, son los mismos consignados en la acusación fiscal. Bien. Sí, para los alegatos, pero tengo la defensa de los acusados Manuel Ortiz Muñoz, Juan Gómez Arévalo y Gonzalo Concheso Castillo, respondió la acusación por escrito, la cual se encuentra incorporada en la acusación. Y resumiendo sus peticiones, doy cuenta que entregó el contexto en el cual habrían ocurrido los hechos. Estima que los medios probatorios son insuficientes para establecer la convicción o para que el tribunal logre la convicción señalada en el artículo 340 del Código Procesal Penal, principalmente porque no darán cuenta de los hechos tal como están descritos en la acusación fiscal los testigos, indicando que el relato de la víctima difiere de las versiones entregadas por algunos de los testigos de cargo.
Afirmó asimismo que no existe animus necandi desde que la actividad realizada por los acusados, como la finalidad que ella tenía, no resulta conciliable con el dolo homicida, y como este ánimo para ser acreditado requiere un juicio de inferencia, señaló las circunstancias que según la doctrina se deben analizar para determinar la presencia de este dolo, efectuando el ejercicio de la aplicación de cada una de ellas a la situación ocurrida. Plantea finalmente la posibilidad fundada de recalificar el delito de homicidio al delito de lesiones graves en riña, previsto en el artículo 402 del Código Penal. Eso es, de manera resumida, lo que manifestó la defensa de los acusados señalados. Bien, vamos a dar paso a los alegatos. ¿Cuánto tiempo requiere? Vamos a ser muy breves, señoría, 5 minutos. Querellante. Defensor. Probablemente 10 minutos. Bien. 3 minutos. Bien, con el máximo que usted señala, 10 minutos. Fiscal, adelante. Gracias, señoría. Al preparar el alegato de apertura de este juicio, de la misma descripción de hechos se desprende la necesidad de hacer referencia efectivamente al contexto electoral en que estos hechos se produjeron. ¿Cómo hacer referencia al contexto electoral en que estos hechos se produjeron sin contaminar el contenido probatorio, que es en definitiva aquello con que el Ministerio Público va a pretender formar convicción de su severía? ¿Cómo no contaminar en el sentido de lograr convicción desde la evidencia pura, científica, testimonial? ¿Es posible efectivamente hacer ese ejercicio? La conclusión fue absolutamente, es posible. La prueba del Ministerio Público se va a mantener en un porcentaje muy importante de manera aséptica, limpia de este contexto, salvo en un elemento que incorporaremos a la consideración de su severía. Traeremos testigos presenciales de este hecho del 27 de octubre del 2012, la víctima del homicidio frustrado y su grupo de amigos. Ellos indicarán qué es lo que hicieron ese día, dónde estaban, qué ruta siguieron, con quiénes se encontraron, y ese primer elemento será determinante porque ese primer encuentro ya posicionará al grupo de acusados en el sitio del suceso en una primera instancia. Luego referirán qué otras actividades realizaron esa misma madrugada y cómo volvieron a encontrarse con este mismo grupo de personas en 2 camionetas a los que ya habían visto anteriormente. Este antecedente lo conectaremos con imágenes en video que fueron aportadas por el Ministerio Público durante la investigación, que consolidará la tesis que plantearán los relatos de estos testigos. A partir de esa información, tendremos la declaración de testigos que nos permitirán identificar a bordo de esos vehículos que realizaron la conducta que se describe en la acusación, quiénes eran efectivamente quienes viajaban. Y por lo tanto, podremos ya posicionar a los acusados en el lugar de los hechos y conectarlas con las declaraciones de los testigos, la víctima y sus compañeros de esa madrugada aciaga del 27 de octubre del 2012, y de esa manera conectar existencia del hecho y participación. Durante la investigación se desarrolló por parte de los acusados e investigados una tesis que a juicio del Ministerio Público es peregrina en cuanto a que las lesiones sufridas por Luciano tendrían como origen un accidente de tránsito, un atropello. La prueba científica rendida por el Ministerio Público en este juicio, tanto peritos del Servicio Médico Legal como los médicos que participaron de las primeras atenciones y realizaron las actividades de salvataje a Luciano a través de incluso una craneotomía descompresiva, lo que habla a las luces de la idoneidad para ocasionar la muerte de las mismas, permitirán excluir la tesis del atropello y consolidar la tesis de la utilización de elementos contundentes para golpear a Luciano y ocasionar las lesiones que en definitiva serán acreditados por el resto de la prueba pericial del Ministerio Público en términos de del tiempo de recuperación y las consecuencias neurológicas y físicas que éste sufrió hasta el día de hoy. Los testigos del Ministerio Público profesionales de la investigación, la Brigada de Homicidios, también traerán a estrados
las distintas diligencias que realizaron en orden a entrevistar, identificar y entrevistar a las personas que iban a bordo de esas dos camionetas que realizaron una encerrona a Luciano y sus amigos esa madrugada. Y entregarán al tribunal las explicaciones, incluidas esta tesis peregrina, como he dicho, del accidente de tránsito, de las mismas bocas de los partícipes de esta actividad de cuidado de publicidad electoral aquella madrugada. Y permitirá entonces consolidar la tesis de participación por parte del Ministerio Público. Vuelvo entonces sobre la pregunta que me hice al momento de preparar el alegato de apertura respecto del contexto electoral. La verdad es que la importancia del contexto electoral no radica, manteniendo la promesa de hacer un juicio aséptico de prueba, no radica en ideas de crimen de odio, ni tampoco en la persecución de una determinada orientación política. Como verán sus señorías, de hecho, los partícipes del hecho materia de la acusación, en su momento desplegaban actividades de campaña para organizaciones de distintos signos electorales. Y eso no es lo relevante. Este no es un juicio acerca de una determinada orientación política. Al revés. Lo importante del contexto electoral radica en la capacidad de formar convicción en sus señorías respecto de la finalidad, el origen, el móvil. ¿Por qué era importante el contexto electoral? Porque en definitiva estos jóvenes, esa madrugada lo que estaban haciendo era romper propaganda electoral. Y sin necesidad de emitir un juicio respecto de la corrección o la incorrección de esa actividad desplegada por la víctima y sus amigos, lo importante es que este comportamiento se constituye en el móvil que conecta a la víctima y sus amigos con el rol que en ese momento desplegaban los acusados en esta causa. En buen chileno, los acusados tenían buenas razones para reaccionar de la manera que reaccionaron respecto de la víctima y sus amigos. Esto no fue un accidente, fue una encerrona respecto de jóvenes que, con motivo justo, sin motivo justo, esa madrugada rompían propaganda electoral, que podría haber estado instalada de manera reglamentaria dentro de la ley y sus limitaciones, o no. Ese no es el punto importante. El punto importante es que nos genera un móvil que permite conectar a los acusados con la víctima, sus amigos y las lesiones. Permite entender por qué los testigos presenciales dirán que las personas que los atacaron estaban premunidos de elementos contundentes, porque la finalidad de los acusados aquella noche era justamente proteger esa publicidad municipal. Entonces también entregará un elemento importante. También nos permitirá determinar por qué se encontraban en el lugar que se encontraban, e incluso por qué dos camionetas de signo político totalmente distintas, protegiendo campañas de dos candidatos totalmente distintos, podían estar reunidos en la comisión del hecho que nosotros hemos descrito en la acusación y hemos entregado al veredicto de sus señorías en este juicio. Entonces, con todo eso, al final del juicio, creemos que lograremos convicción suficiente para determinar que justo esa madrugada, 27 de octubre del 2012, Luciano y su grupo de amigos, rompiendo publicidad en la comuna de Peñalolén, fueron encerrados por estas dos camionetas en las que iban efectivamente los acusados, quienes razonablemente, dentro de la lógica del contexto en el que se encontraban y la labor que les había sido encomendada, lo que hicieron fue encerrarlos e intentar atacar, en definitiva, y evitar que estuvieran realizando esta actividad de destrucción de campaña electoral. En una actividad que imputa al Ministerio Público única y exclusivamente a sus propias voluntades. No por instrucción de nadie, sino que en una reacción una sobrereacción absolutamente inaceptable, atentando en contra de estos jóvenes que ese día realizaban dicha actividad. Con eso entonces, señoría, formaremos convicción de señoría y lograremos, esperamos, acción para la dictación de una sentencia definitiva condenatoria. Gracias, señoría. A ver,
Dentro del contexto, como lo señala el Ministerio Público, e independientemente de que coincidimos en gran parte de los temas, a excepción de lo que es la racionalidad del actuar de los acusados, lo cual ciertamente escapa un poco a lo que nosotros podemos plantear como querellantes, pero dentro de este contexto es bueno señalar al tribunal que esto no fue una situación o una investigación que haya sido llevada al azar. Desde el minuto que ocurren estos hechos hasta el minuto en el cual se realiza la formalización, transcurren prácticamente 2 años de una investigación compleja, 2 años de una investigación en la cual las múltiples teorías alternativas de los 4 imputados que hoy día se encuentran formalizados, y hablo de acusados, y hablo de múltiples, porque son varias, y de hecho es cuestión de que sus señorías lean la acusación escrita presentada por una de las defensas para darse cuenta que fueron, durante el desarrollo del juicio y de la investigación, fueron muchísimas las que se plantearon, fueron siendo descartadas una a una mediante la forma en la cual deben realizarse estos descartes. Esto es evidencia científica, evidencia corroborable, la posibilidad de corroborar y contrastar testigos con la evidencia científica, vale decir, se utilizó un método de investigación que permitió, en base al principio de objetividad que seguía el Ministerio Público, que guía el Ministerio Público, determinar que efectivamente nos encontrábamos ante los 4 autores de la brutal golpiza que recibió Luciano Rendón ese día en diciembre. Golpiza que puede tener el fundamento que ellos estimen, pero aquí hay un detalle. Son pocos los casos que le tocan a los abogados en general que han tenido incidencia, por ejemplo, en la generación de una ley. Este es uno de ellos. Este caso, la golpiza que recibió Luciano Rendón por parte de grupos que se encontraban a cargo del cuidado de propaganda electoral instalada en la vía pública de manera ilegal, generó un nuevo proyecto de ley, y ese nuevo proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Congreso y permitió que hoy día esa situación sea impensada porque justamente se encuentra debidamente prohibida. Y en ese contexto, este caso pasa a tener una relevancia particular, no solo por el contexto electoral, como lo ha señalado el Ministerio Público, porque permitió y generó un cambio de conducta respecto de los partidos políticos, que sí, dicho sea de paso, y aquí como creyente lo podemos plantear, están en tela de juicio por el actuar que existía hasta antes de estos hechos. Están en tela de juicio por su forma de actuar y por la calidad de los sujetos que requerían para prestar servicios en estos comandos. Pero al mismo tiempo nos genera una hipótesis de análisis penal, de materia netamente penal, que ya es muy distinta, que es básicamente la naturaleza de la agresión se encuentra absolutamente tan injustificada versus el potencial daño que se podía producir con el rompimiento de la propaganda electoral no reglamentariamente instalada, que necesariamente llevan a plantear que acá hay una situación que escapa al contexto electoral, que escapa al contexto psicológico y que nos lleva derechamente al sustrato penal. La prueba que tenemos, creemos, es lo suficientemente clara, no solamente para aprobar la participación, sino que también en virtud del principio de objetividad, para hacer valer todos los puntos que fueron siendo descartados durante el desarrollo de la investigación, que no fueron pocos. La teoría del atropello, la teoría de las lesiones en riña, la teoría de la recalificación jurídica, de la ausencia del animus necandi, todas fueron siendo descartadas en la investigación. Pero con todos estos antecedentes es cuando nosotros, como querellantes, planteamos una situación diversa. Nosotros planteamos una calificación jurídica distinta. Nuestra calificación jurídica distinta se funda específicamente, y como será vertido en juicio por la prueba pericial que aportará el Ministerio Público y la querellante, que la naturaleza de las lesiones de Luciano Rendón son de carácter irreversible e incurable. Y la lesión neurológica arrojó una serie de otras falencias de carácter visual, en el habla, motriz, que eventualmente incluso hoy día lo tienen en un tratamiento permanente y con certificado de discapacidad emitido por el Gobierno de Chile. Todos esos contextos, todo ese contexto del cual hablamos, nos permite plantear que el ejercicio de adecuación penal correcto, en virtud del principio de especialidad y en virtud de la naturaleza de las lesiones que van a ser justificadas durante el desarrollo del juicio, nos permite plantear que efectivamente estamos ante un caso de lesiones graves gravísimas. Lesiones graves gravísimas que necesariamente por especialidad van a primar por el contexto del homicidio frustrado y que necesariamente conllevan un margen punitivo superior al que en esa época, porque estamos hablando de antes de la modificación legal del delito de homicidio,
en esa época era el reflejo del escaso valor que se le entregaba a la vida en el ordenamiento jurídico chileno al momento de determinar las penalidades. Hoy día la situación es distinta, pero en esa época no lo era. Sin embargo, un ejercicio adecuado para efectos de lo que es la tipificación de la conducta nos permite concluir que sí, que efectivamente nos encontramos ante un caso de lesiones graves, gravísimas. En ese contexto, su señoría, creemos que se va a lograr acreditar esta circunstancia. Creemos que vamos a poder probar la participación de los 4 acusados en base a la evidencia y a la prueba testimonial y pericial que será rendida. Y lo más importante de todo, creemos que en este juicio también va a quedar claro un carácter de objetividad de lo que fue la investigación. En el contexto de que no se ocultará nada, se expondrán los puntos específicos que fueron investigados a cabalidad durante el desarrollo de la investigación y que fueron objeto de un debate arduo al momento de que se preparaba la acusación, y permitiremos también llegar a un veredicto condenatorio, al convencimiento de sus señorías, en torno justamente a que nos encontramos ante un hecho punible y al cual la querellante le entrega una calificación jurídica distinta a la del Ministerio Público, sin perjuicio de lo cual buscamos todos conjuntos el veredicto condenatorio. Muchas gracias, señoría. El día 27 de octubre del año 2012, Luciano Rendón ahora sí. Sí, es que me dijeron que este era el del creyente. Okay. Vamos a empezar de nuevo. El día 27 de octubre del año 2012, la víctima, Luciano Rendón, fue agredida de golpes de pie, de puño y con elementos contundentes en su torso, cabeza y tronco, sobreviviendo solamente por el actuar temprano de un tercero. Ese día, esa noche, señoría, Luciano Rendón, con sus amigos, que eran jóvenes entre 17 y 18 años a la fecha, se reunieron a pasar un buen rato y decidieron que los carteles afeaban el sector por cuanto los iban a sacar. Por su parte, los acusados, Manuel Francisco Ortiz Muñoz, Juan Francisco Gómez Arevalo, Gonzalo Luis Concheso, Julio César Encina, todos pertenecientes a comandos electorales de los candidatos a alcalde de la época, tenían una misión, que era cuidar la propaganda política del sector. Y aquí, señoría, me quiero detener. ¿Qué significa cuidar la propaganda política? Sin ser ellos vigilantes privados, lo único que podrían haber hecho era llamar a carabineros. Era la única actitud que ellos podrían haber hecho si es que estaban observando que los carteles estaban siendo retirados del lugar. Sin embargo, ¿qué hicieron? Se premunieron de objetos contundentes y en cuanto vieron a la víctima y a sus amigos retirar estos carteles, los agredieron, los atacaron y no dudaron en utilizar estos elementos contundentes. Su señoría, la defensa señalará que esto fue una riña. Sin embargo, no hay ningún elemento de prueba que demuestre que ni siquiera pudieron repeler el ataque la víctima y sus amigos. Tampoco se puede señalar que el actuar de sacar carteles hubiera sido una exposición imprudente al riesgo, como también lo esbozará la defensa, y que no legitima en ningún caso el actuar de estos acusados. La prueba, señoría, tal como ha señalado el Ministerio Público, probará, mediante los testimonios, los documentos y otros medios de pruebas, que efectivamente los acusados se encontraban en el lugar el día de los hechos y que efectivamente agredieron con estos objetos contundentes, con golpes de pies y puño, a la víctima. Por su parte, las pericias también demostrarán la entidad de las lesiones y que si efectivamente no hubiera habido una acción temprana de parte de un tercero, Luciano Rendón no habría sobrevivido. Por todo lo anteriormente señalado y sin agregar más, adheriendo todo lo señalado por el Ministerio Público, consideramos que efectivamente en este caso se dará por probado el homicidio frustrado y que los acusados tuvieron participación en la misma. Por tanto, solicito a su señoría se condene a las penas ya señaladas en el auto apertura. Gracias, señoría. Bien, vamos a pedirle al acusado que se traslade, por favor, a ese asiento, a esa banca.
Y tiene la palabra entonces el defensor de los tres acusados, Su Ortiz, señoría, Gómez y Concheso. Su señoría, tal cual lo señala usted, esta parte, abogado defensor del señor Ortiz, el señor Gómez y el señor Concheso. Pero me gustaría agregar que en algún momento esta parte también fue defensor del señor Julio Encina y que por otros motivos que se dieron con el tiempo, esta parte decide renunciar a su defensa. Para intentar llegar primeramente a una respuesta, o más allá de la respuesta, esbozar una teoría del caso, sí o sí voy a tener que atender detenidamente algunos puntos que, partiendo por el Ministerio Público, el querellante particular y el querellante del Ministerio del Interior, quedan en el aire, al parecer, porque ellos pretenden llegar a este punto y contestar lo que yo debería contestar. Parece un trabalenguas, pero no es tan así. Hay hechos que son ciertos, y dentro de esos hechos ciertos que están contestes por ambas partes, es que efectivamente el contexto espacio-temporal al que nos lleva la ley es el contexto espacio-temporal que rige bajo la ley de elecciones, en este caso para una elección municipal de ley 18.700. Entendiendo de que no, si bien no se conculcan algunos de los derechos que constitucionalmente se le dan a todas las personas, uno entiende que en ese espacio temporal se aplica una ley y que esa ley rige respecto de ese acto electoral. Y dentro de ese acto electoral, cuando hablamos de alguna especie de suspensión que podrían tener los efectos de la ley, lo que nos cabe señalar es que la propia ley electoral señala que existen algunos tipos que están dados como infracciones a la ley electoral. Y esas infracciones a la ley electoral entregan además una acción pública, no una acción popular. Y me detengo en esto porque lo que hace la víctima en compañía de sus amigos es precisamente tomar la justicia en sus manos. Al tratarse de una elección municipal y al haber infracción a la ley de elecciones, cualquier persona, mediante actuación pública, puede recurrir ante la magistratura correspondiente, pero partiendo por el procedimiento que señala que hay que denunciar, en cuanto a la acción pública, ante el municipio que corresponde. Con eso, medianamente se estaría rompiendo también el móvil, y ya me voy a explicar. La querellante de parte del Ministerio del Interior señala que los hechos ocurrieron el día 27 de octubre. El primer error es que ocurren el día 28 de octubre, vale decir, la madrugada previa a la elección municipal. Muchas cosas han cambiado desde que comenzó el juicio y lo digo en términos personales. Estoy acá desde el día 25 de febrero del año 2015, en donde asumí la defensa. Durante ese 25 de febrero de 2015 yo no tenía idea que iba a ser padre el día de hoy. Pero hay algo de lo que estoy súper claro. Yo no le diría a mi hijo que saliera el día previo, la madrugada previa a una elección municipal, a generar destrozos en la vía pública. Yo no lo haría. Yo soy abogado, entiendo la ley. Pero si busco contextualizar más allá a la víctima, me llama la atención que el padre de la víctima sea un sociólogo, se define como sociólogo, hijo de una profesora, sobrino de un abogado. Tratar de llegar a establecer si efectivamente podemos hacer un juicio de valor respecto de las acciones de un joven que en ese tiempo ya tenía mayoría de edad, ya podría optar a derechos ciudadanos, como incluso poder votar, me llama la atención que actúe al margen de la ley. Para ir más allá y quizás respondiendo uno por uno las distintas hipótesis, voy a partir más o menos con lo que esbozó el señor fiscal. Es cierto que se encontraba don Luciano Rendón en compañía de sus amigos en la vía pública, arrancando carteles, tal cual lo señala la propia víctima, tal cual lo señala su propio acompañante. Pero el señor fiscal en su acusación habla de que se acercan unos sujetos con la intención de matarlo. En la contestación de esta parte, lo que a mí me llama poderosamente la atención es que después de 1.354 fojas que contiene la carpeta investigativa, el señor fiscal, sin haber visto que efectivamente se desprende de un elemento subjetivo, la intención de matar, él diga de que
estas personas se acercaron a la víctima con ánimo de matarla. Posteriormente, el querellante particular, que debo señalar que no es la misma persona que presenta la querella, porque la querella fue presentada por los dos tíos de la víctima, hace un cambio respecto de que toda la prueba debería escapar de sustrato psicológico y que las naturalezas de las lesiones son lo que le da sustento a la acusación que hace particularmente el querellante particular, valga la redundancia. Pero hay una diferencia, y esa diferencia se da porque la querella inicial hablaba del cuasi delito de homicidio frustrado. Sin embargo, en su acusación, hoy día habla del delito de lesiones graves gravísimas. Lo que quiero señalar es que desde el día 1 en que se empezaron a investigar los hechos, el querellante particular estuvo siempre ahí, medianamente dirigiendo la investigación. No ha sido un fiscal el que ha conocido esta causa, han sido por lo menos 5. Entonces, hay ciertos temas que a mí de verdad me llaman la atención. Me llama la atención, por ejemplo, que obviamente el Ministerio Público quiere hacerse valer únicamente de la prueba que le conviene. Todos los informes periciales, hay 2 que señalan que esto pudo haber sido un accidente de tránsito y hay 2 que señalan que dicen que directamente esto fue una golpiza. Nunca se habló de los medios idóneos para llegar a cometer el hecho y no se encuentran en la carpeta investigativa. No es esta parte la que cambia la versión de los hechos, es la propia víctima. Primero señala de que él sale a la calle premunido de un cuchillo cartonero, premunido de un palo con un clavo y que se dispone a bajar propaganda electoral. Posteriormente dice que es interceptado. En declaraciones posteriores dice que él lucha con sus atacantes. En declaraciones posteriores dice que lucha y además, una vez vencido, sus atacantes lo dejan en medio de la vía pública. Y posteriormente señala de que lo dejan en la vía pública para que además lo atropellen. La tesis del atropello no la estableció esta parte, la estableció la propia víctima. Lo que necesito dar a entender es que desde el día 1, y aunque el señor fiscal diga que no se puede contaminar esto con un hecho político, desde el día 1 se ha dado a conocer una especie de juicio y una especie de parajuicio. Primeramente, llegamos a esta causa que tiene 1.354 fojas, 1.354 páginas. Si esto de verdad hubiera sido un delito de homicidio simple en grado de frustrado, creo que el Ministerio Público no hubiera tenido que gastar tantos recursos como 1.354 páginas. En cuanto a lo que señala el querellante particular, cambia de un hecho que se podría haber conocido bajo un cuasi delito de homicidio frustrado y llega a un delito de resultado. Únicamente hoy día presenta una acusación por el tema de las lesiones. En cuanto a sus resultados, graves, gravísimas. Pero no explica cómo llegamos acá. ¿Cómo llegamos acá después de 1.354 fojas? Ese es el tema. No puede dejar de llamarme la atención que durante todo este tiempo se hubiese ventilado esta causa como una causa de connotación pública, y no solamente por medios tradicionales, sino que por otro tipo de medios. Lo que necesito hacer ver al tribunal es que en el momento en que esta causa efectivamente llega a término, en donde el fiscal con el tiempo encima tiene que acusar y se da cuenta que su acusación no puede ser otra que un delito de homicidio simple en grado de frustrado, inmediatamente el querellante particular que dirigió toda la investigación cambia su versión de los hechos. Pero resulta que en el camino el querellante particular, el inicial, se dio maña, y consta en la carpeta investigativa, se dio maña para cambiar una y otra vez al señor fiscal de turno, porque no le gustaba o porque sencillamente la investigación arrojaba luces de que esto efectivamente era un accidente de tránsito. Me parece prudente también señalar, su señoría, de que existieron hechos a lo largo de la investigación que particularmente a mí me llaman la atención. El hecho de que dentro de la carpeta investigativa se contienen algunas declaraciones como que, por ejemplo, uno de los acompañantes de la víctima habría identificado al agresor de la víctima. Sí, sabe, defensor, usted se está adelantando porque yo creo que para hacer esas alegaciones tendríamos que haber recibido la prueba.
O sea, está entregando argumentos que podrían caber en un alegato de clausura. ¿Mm? Su señoría, solamente para terminar. El único móvil que podría mover a estas 4 personas que no se conocen entre sí, que por el tiempo tuvieron que conocerse, es el del trabajo. Y en eso tiene razón el querellante particular. Claro que hay que legislar, pero lo que hay que legislar de fondo no es si ellos son barras bravas o no, es respecto de la empleabilidad en épocas de elecciones populares. Lo que estoy diciendo es que hay una deuda, y es una deuda histórica, en donde jugamos al juego del huevo o la gallina, que es primero, el candidato electo o el comando electoral de la calle. La forma en que los 4 imputados señalan que trabajaban era cuidándose unos de otros, cuidando propaganda electoral. El hecho de que los hechos que se investigan hubiesen ocurrido el día 28 de octubre, la madrugada previa, un día domingo, la madrugada previa a la elección municipal, tal cual lo señala la ley, implica que ya no había necesidad de cuidar la propaganda electoral. Y que además, si alguien llegase a destruir la propaganda electoral, le estaba haciendo un favor, porque era una propaganda electoral más que estaba colgada, de la cual no iba a haber una multa a beneficio municipal. No hay móvil. Políticamente entre ellos no habría un móvil. Pero lo que estoy dando a entender es que el móvil políticamente viene de antes, su señoría. Y lo voy a señalar en el momento adecuado, porque más allá de que el señor fiscal diga que no hay que contaminar los hechos con apreciaciones de tipo político partidista tradicional, lo único que puedo decir es generar una pregunta, y una pregunta que involucre a todos los que estamos en esta sala. ¿Hay algún político en esta sala? Pregunto, ¿en la totalidad de la sala? Resulta que la respuesta es sí. El padre de la víctima es político, no tradicional, y se encuentra en la sala. Y lo digo y asumo todas mis responsabilidades como persona, como abogado, porque lo que estoy diciendo es verdad. El señor Rendón Escobar fue candidato a elecciones municipales en las últimas elecciones pasadas, el año 2017, si no me equivoco, 2016. Claro que hubo un móvil político. Esto es lo que políticamente se conoce como máquina. Entonces teníamos un hecho cierto, y ese hecho cierto son las lesiones del joven Luciano Rendón. Teníamos un lugar, y era la calle. Entonces necesitábamos un culpable. Y convenientemente tomamos los culpables que estaban a la mano. Comandos electorales de políticos tradicionales, donde el señor Rendón no juega. Para cerrar, la ley establece que cualquier persona, cualquier ciudadano puede recurrir ante la magistratura que corresponda a fin de que se restablezca el imperio de su derecho, el imperio de la ley. Pero ese tránsito para llegar a la justicia tiene que atravesar por una verdad. Y esa verdad tiene que ser una verdad completa, no una verdad partidaria ni una verdad seccionada. Tiene que ser una verdad completa. Cuando la verdad no es completa, la justicia no se encuentra con ella. Eso es todo, su señoría. Su señoría, disculpe, se me quedó en el tintero solicitar directamente la absolución. Entonces, ha concluido con su alegato.
Ya. Reitero, su señoría, Sí. me gustaría, para cerrar, solicitar la absolución de mis 3 representados y en realidad de la totalidad de los imputados. Bien. Defensor. Magistrado, yo derechamente la defensa ya había hecho valer su postura en la autoapertura, es solicitar la absolución de don Julio Encina, magistrado, entendiendo de que él no tuvo participación al efecto en los hechos. Es cierto, puedo coincidir con la defensa privada de que son 1.500 y tantas fojas, una causa antigua del año 2012, pero lo cierto es que el contexto en el que ocurrió fue un contexto electoral en el cual se señala que un grupo de personas habrían atentado en contra de esta persona, pero en sí poder determinar en base a estas pericias o informes periciales que hubo una golpiza por parte de mi representado o lo otro, con los elementos que tiene el Ministerio Público en su carpeta, es de difícil acreditación. Ante esa situación, magistrado, la defensa va a solicitar se absuelva, entendiendo que mi representado, don Julio Encina, al efecto, no tuvo participación en los hechos. Los demás detalles, magistrados, los daré en la clausura de la presente causa. Muy bien, gracias, defensor. Entonces, habiendo concluido los alegatos, corresponde en este momento consultarles a los acusados. No, le quería preguntar, señoría, por el tema, como habían dicho, que solamente lo... Solamente es eso. Están al tanto porque están escuchando la grabación, o sea, la audiencia. Bien, ¿su nombre? Gonzalo Luis Concheso Castillo. Ya. Señor Conces, ¿usted va a hacer uso de su derecho a guardar silencio o va a declarar? Voy a declarar. Bien, pase ahí adelante.